vamos a resolver una serie de inecuaciones racionales. Las inecuaciones racionales pues son aquellas en las que en el denominador de la fracción aparece la x como incógnita. Por ejemplo, esta de aquí sería racional porque tenemos un cociente y la x aparece en el denominador. Vale, entonces, comenzamos con la primera. Vamos a ver diferentes métodos para resolverlas. Aquí tenemos x más 4 partido de x más 1 mayor que 0. Entonces, para que se cumpla esta inecuación, nosotros sabemos que este cociente de aquí tiene que ser positivo, porque los números positivos son mayores que 0. Entonces, ¿cómo conseguimos que este cociente sea positivo? Hay dos maneras de conseguirlo. Numerador positivo entre denominador positivo, así más entre más es más, o numerador negativo partido de denominador negativo, menos entre menos también da más. Vale, ¿cómo llegamos a cada uno de estos casos? Bueno, pues para que el numerador sea positivo, x más 4 debe ser mayor que 0. Y para que el denominador sea positivo, x más 1 tiene que ser mayor que 0. Pero estas dos condiciones deben cumplirse a la vez, por eso ponemos intersección. Entonces, para que el numerador sea positivo, x tiene que ser mayor que menos 4. Y para que el denominador sea positivo también, x va a ser mayor que menos 1. Vale, hemos obtenido dos intervalos, pero tenemos que realizar la intersección de ambos, porque estas dos condiciones deben cumplirse a la vez. Entonces, vamos a verlo con la recta real. Situamos nuestros dos puntos críticos, el menos 4 y el menos 1, y ahora hacemos los intervalos. X mayor que menos 4, pues serían estos valores de aquí. X mayor que menos 1 serían estos valores de aquí. ¿Cuáles son los valores de x que cumplen los dos intervalos a la vez? Pues serían estos. Es decir, el intervalo menos 1 más infinito. Vale, aquí tenemos nuestra primera parte del intervalo solución, pero todavía tenemos otro caso para que este cociente sea positivo, que tanto numerador como denominador sean negativos. Entonces, ¿cómo conseguimos esto? Para que el numerador sea negativo, x más 4 debe ser menor que 0. Y para que el denominador sea negativo también, x más 1 tiene que ser menor que 0. Vale, entonces, obtenemos por un lado el intervalo, que x tiene que ser menor que menos 4, y por otro x tiene que ser menor que menos 1. Pero estos dos intervalos deben cumplirse a la vez. Entonces, para hallar la intersección, vamos otra vez a la recta real. Situamos nuestros dos puntos críticos, el menos 4 y el menos 1, y hacemos los intervalos. X menor que menos 4 quedaría así. X menor que menos 1, este de aquí. ¿Cuáles son los valores de x que cumplen ambos intervalos a la vez? Pues estos, es decir, el intervalo, vamos a ponerlo, menos infinito, menos 4. Vale, entonces ya tenemos nuestros dos intervalos. ¿Qué hacemos con ellos? Pues como los valores de x pueden estar tanto en este intervalo como en este intervalo, porque ambos hacen que el cociente sea positivo, tendremos que hacer la unión. Entonces nos quedaría menos infinito menos 4, unión menos 1 más infinito. Y estos son todos los valores de x que hacen que la inecuación pues sea verdadera. Aquí lo vemos. Vale, pasamos ahora a la segunda inecuación, pero ahora vamos a hacerlo con otro método. Lo primero que vamos a hacer es transformar esto en una ecuación. Es simplemente cambiar este signo de aquí por un igual. Entonces quedaría 7x partido de x cuadrado más 2x igual a 0. Resolvemos esto. Sabemos que el denominador pasa multiplicando para el otro miembro, que realmente se queda a 0, porque 0 por esto es 0. Y entonces 7x igual a 0, pues por lo tanto x igual a 0. Y aquí tenemos uno de nuestros puntos críticos. Vale. Pero tenemos más puntos críticos, porque sabemos que el denominador no puede ser 0. Entonces, los valores de x para los cuales el denominador sea 0 tampoco van a formar parte de nuestro intervalo solución. Pues lo ponemos, x al cuadrado más 2x igual a 0, y así hallamos los puntos críticos del denominador. X por x más 2 igual a 0, entonces x es igual a 0 o x es igual a menos 2. Ya tenemos nuestros puntos críticos, que son el 0 y el menos 2. Vamos a situarlos en la recta real. Y ahora, vemos que se ha quedado la recta real dividida en tres intervalos. El menos infinito menos 2, el menos 2 0 y el 0 más infinito.
Entonces, ahora vamos a probar un valor de cada uno de estos intervalos para ver cuáles nos cumplen la inecuación. Entonces, por ejemplo, del intervalo menos infinito menos 2 vamos a probar el menos 3. Realmente lo único que nos interesa son los signos del numerador y del denominador, porque si ese cociente nos da negativo, no va a cumplir la inecuación, no es mayor que 0, y si da positivo, sí que la cumple. Entonces, si tomamos que x es igual a menos 3, el numerador quedaría en negativo y el denominador, pues 9 menos 6, queda positivo. Menos entre más, menos. Este intervalo no nos sirve. Ahora, entre menos 2 y 0 probamos el menos 1. El numerador sería negativo y el denominador, 1 menos 2, también es negativo. Menos entre menos, más. Entonces sí que nos sirve este intervalo. Por último, en el intervalo 0 más infinito vamos a probar, por ejemplo, el 1. Si tomamos que x es igual a 1, el numerador es positivo y el denominador también. Más entre más, más. Este intervalo también nos sirve. Y entonces, ¿cómo nos quedaría el intervalo de solución? Pues sería el menos 2, 0, unión 0 más infinito. Realmente también tendríamos que probar si los puntos críticos forman parte de ese intervalo de solución. Pero ya sabemos que no, porque el 0, el 0 hace que el denominador sea 0, porque lo tenemos aquí, entonces no va a formar parte del intervalo de solución, y el menos 2 también. Entonces, ni menos 2 ni 0 están incluidos en este intervalo. Vale, aquí lo vemos, estos son nuestros puntos críticos. Y aquí están representados en la recta real, con los intervalos. Al final la solución es menos 2, 0, unión 0, infinito. Pasamos ahora a la tercera inecuación, y vamos a resolverla, por ejemplo, con este método que acabamos de ver. Entonces, realmente, para hacer los cálculos más fáciles, cuando tengamos que realizar la comprobación de los números en la recta real, bueno, en esos intervalos que nos quedaban, es más fácil que tengamos en este miembro de aquí un 0, porque así solo tenemos que fijarnos en los signos, si queda positivo o negativo. Así que vamos a operar un poco para dejar en este miembro un 0. Simplemente pasamos el 3 para el primer miembro negativo. 2x partido de x menos 2 menos 3 mayor que 0. Vale, y ahora operamos un poco con el primer miembro para dejarlo más fácil. Pues el mínimo común múltiplo va a ser x menos 2 y entonces nos queda 2x menos 3 por x menos 2 mayor que 0. Quitamos el paréntesis, 2x menos 3x más 6 partido de x más 2, bueno, menos 2 mayor que 0, y entonces menos x más 6 partido de x menos 2 mayor que 0. Vale, y ahora vamos a trabajar siempre con esta inecuación de aquí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es transformar esto en una ecuación. Así hallamos uno de los puntos críticos. Vale, pues sería menos x más 6 partido de x menos 2 igual a 0. Menos x más 6 igual a 0, x igual a 6. Aquí tenemos un punto crítico. Este punto crítico de aquí hace que todo el cociente sea 0. Vale, luego tenemos más puntos críticos en el denominador. Sabemos que el denominador no puede ser 0. Entonces, los valores de x que hacen que el denominador sea 0 no van a formar parte del intervalo de solución. X menos 2 igual a 0, x igual a 2. Aquí tenemos el otro punto crítico. Vale, y ahora lo representamos en la recta real. Quedarían el 2 y el 6. ¿Los puntos críticos forman parte del intervalo de solución? No. Este 2 no, porque hace que el denominador sea 0, y el 6 tampoco, porque hace que todo el cociente sea 0, y 0 no es mayor que 0. Vale, entonces ahora tenemos la recta dividida en tres intervalos y probamos un valor de cada intervalo. Por ejemplo, del intervalo menos infinito 2 tomamos el 0. Pues si tomamos el 0, el numerador quedaría positivo, el denominador negativo, más entre menos, menos. Este intervalo no nos sirve. En el intervalo 2, 6 tomamos, por ejemplo, el 1. Pues si cogemos el 1, el numerador quedaría positivo. Bueno, no, el 1 no. El 3. Por ejemplo. Bueno, entonces si tomamos el 3, el numerador queda positivo y el denominador pues también queda positivo. Entonces, más entre más, más. Este intervalo nos sirve. Y ahora, en el intervalo 6 más infinito, vamos a tomar, por ejemplo, el 7. Si cogemos el 7, el numerador nos queda negativo y el denominador positivo. Menos entre más, menos, tampoco nos sirve.
Entonces simplemente la solución va a ser el intervalo 2, 6. Aquí vemos los puntos críticos y la recta dividida en esos tres intervalos. Al final la solución es el intervalo 2, 6. Y llegamos a la última inecuación, que la vamos a resolver por el primer método. Entonces, sabemos que este cociente de aquí debe ser negativo, porque así es menor que 0. Entonces, para que el cociente sea negativo, o bien tenemos el numerador positivo y el denominador negativo, o bien el numerador es negativo y el denominador positivo. Así, más entre menos es menos y menos entre más también es menos. Vale, ¿cómo conseguimos este caso de aquí? Para que el numerador sea positivo, x más 2 tiene que ser mayor que 0. Y para que el denominador sea negativo, x menos 7 tiene que ser menor que 0. Estos dos deben cumplirse a la vez. Entonces ahora, por aquí obtenemos que x tiene que ser mayor que menos 2 y por aquí que x tiene que ser menor que menos 7. Debemos cumplir ambos intervalos a la vez, entonces tenemos que hallar la intersección. Ponemos en la recta real nuestros dos puntos críticos, el menos 7 y el menos 2. Vale, representamos esto de aquí, x mayor que menos 2. Pues quedaría así. Y x menor que menos 7, bueno, menor que 7. Y este pasa positivo. Entonces, a ver. En la recta nos queda el menos 2 y el 7. Vale, x mayor que menos 2 quedaría así. X menor que 7 quedaría así. Entonces, ¿cuáles son los valores de x que cumplen ambos intervalos a la vez? Estos de aquí, el intervalo menos 2, 7. Vale, y ahora pasamos al otro caso. Para que el numerador sea negativo, x más 2 tiene que ser menor que 0. Y para que el denominador sea positivo, x menos 7 tiene que ser mayor que 0. Entonces, por un lado obtenemos que x tiene que ser menor que menos 2, y por otro que x tiene que ser mayor que 7. Vale, esto debe cumplirse a la vez. Nos vamos a la recta real, representamos nuestros dos puntos, menos 2 y 7, y ahora probamos, situamos cada uno de estos dos intervalos. X menor que menos 2 quedaría así. X mayor que 7 quedaría así. ¿Cuáles son los valores de x que cumplen ambos intervalos a la vez? Pues vemos que no tenemos, porque no hay intersección entre estos dos intervalos. Pues entonces, esta posibilidad no la vamos a contemplar, porque nunca nos va a ocurrir. Y entonces nada, el intervalo de solución es simplemente este de aquí, menos 2, 7. Aquí vemos la solución y entonces los valores de x que hacen que esta inecuación sea verdadera, pues están en el intervalo menos 2, 7.